Listo, Gracias. Gracias. ¿Va a haber alguna cortina? Responde. Sí, el video, padre. Ok. Tranquilo, tranquilo. Buenas noches, sean todos bienvenidos nuevamente a esta transmisión de la Semana de la Familia. Desde nuestros hogares, acompañados de nuestras familias, dispongámonos y preparemos nuestro corazón para concientizar del cuidado que le estamos dando a la creación que Dios nos regaló. El día de hoy quiero presentarles a nuestros asistentes de esta reunión. Se encuentra con nosotros el presbítero Armando Medina Trejo, encargado diocesano de la pastoral familiar.
la hermana Ofelia Rodríguez Ortiz, secretaria de la Vicaría de Pastoral en la Diócesis de Ecatepec. Héctor Duarte y Gloria Ibarra, secretarios diocesanos de la Pastoral Familiar. Silvia Ramírez y Héctor Domínguez, coordinadores del Decanato 14. Emiliano Vite y Laura Cruz, integrantes del equipo coordinador diocesano y pertenecientes al movimiento familiar cristiano. Bienvenidos sean todos. Damos la palabra a Silvia y Héctor, quienes nos darán un breve resumen del tema anterior. Adelante, hermanos. Hola, buenas noches. Como recordaremos ayer, el tema nos lo impartió nuestra hermana Fátima Quesada y Fátima Herrera. El tema titulado Lo que le está pasando a nuestra casa común. Contaminación, basura y cultura del descarte. Entre otros puntos, uno de los más importantes que trataron fue el impacto negativo que vivimos en nuestros días debido a la cultura del descarte. Así es, hermanos. Nos hablaban mucho en cuanto a la situación que se presenta en nuestros días, el daño que le estamos haciendo a nuestra sociedad, a nuestro planeta, a nuestras familias, debido al bombardeo ideológico que los medios de comunicación y grupos de gente fuera de situaciones que nos hacen pensar en que en las personas somos más individualistas cada vez, que debemos consumir cosas que en un momento dado no necesitamos. Pero esa es la idea de las grandes empresas, de los grandes consorcios. El consumismo. Que consumas más, no importa que no lo necesites, no importa que dañe al ambiente, no importa que te cueste más caro. Esa es la ideología, esa es la razón de que muchos medios de comunicación, la inercia misma de la sociedad en su andar, en su modernización, entre comillas, nos hace como sociedad cada día más insensibles a ciertos temas, como la contaminación, como el acabarnos los recursos que el planeta, la naturaleza nos ha dado tan pródigamente. Entonces, el tema que nos compartían las hermanas de ayer básicamente era para hacer conciencia de esta situación, de que nosotros pongamos nuestro granito de arena como individuos, como familia, como sociedad, para revertir esa situación negativa que en un momento dado nos ha afectado o nos está afectando a todos en la actualidad. También nos recordaron que la familia es formadora, pero también educadora, formadora de hábitos y educadora en valores. Nos dieron consejos, como esos consejos de reutilizar, reducir, reciclar y rechazar. Y con gran alegría, pues esperamos escuchar el tema de hoy, que va muy de la mano del tema que ayer nuestras queridas hermanas nos compartieron. Gracias. Muchas gracias, hermana. También quiero presentarles al padre Martín Hernández. Él es vicario episcopal de la zona 4. También nos estará acompañando el día de hoy en esta transmisión. Ahora quiero presentarles a nuestros hermanos Héctor y Gloriela, que nos harán el honor de presentar a nuestra expositora del día de hoy. También nos harán la oración de inicio. Bienvenidos, hermanos. Hola, buenas noches a todos. Tenemos el honor y el gusto de presentar al hermano Ofelia. Es la hermana Ofelia Rodríguez Ofelia Rodríguez Ortiz, hermana misionera Agnus Dei, que pertenece a la congregación Hermanas Misioneras Agnus Dei, con un carisma en la pastoral familiar. Es integrante de la edad y secretaria de la Vicaría de Pastoral en la diócesis de Ecatepec. La hermana Ofelia cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II de la Universidad Anáhuac del Norte. Asimismo, tiene un diplomado como agente de pastoral en el Instituto Sedes
Sapientis. Así, también un diplomado en metodología prospectiva, al igual que un certificado en el método Billings por WOM México Asociación Civil. Ella nos presentará el tema hacia una ecología integral. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, has tomado conciencia en todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchar y acoger nuestras súplicas. Amén. Bienvenida, hermana Ofelia. ¿Nos puede hacer el inicio del tema, por favor? Ya no uses el internet. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, padres, y a cada una de las familias que nos están acompañando en esta Semana de la Familia. Con tanto gusto y emoción quiero compartir esta reflexión sobre hacia una ecología integral. Bien, vamos primero quiero compartir con ustedes esta reflexión tomando en cuenta dos palabras que vamos a usar en esta noche, que es, bueno, la palabra ecología que ya estamos usando y también la dignidad que se va a puntualizar mucho. Y recordando que la raíz etimológica de la ecología, que eso me llamó tanto la atención porque eco, que significa casa, ecología, sí, estudio de la casa, y luego aunado con la palabra dignidad, que viene de la raíz dignitas, ¿sí? O sea, que quiere decir digno, merecedor. O sea, el hombre es merecedor de esta ecología, es merecedor de esta creación. Así lo quiso Dios. Y ahora pongo este eslogan que se escogió para la Semana de la Familia, que dice: la familia con educación, instrumento de Dios al cuidado de la creación. Esta es una riqueza que el Señor nos permite reflexionar en esta noche, porque antes de esta Semana de la Familia, antes de la encíclica Laudato Si, antes del Papa Francisco, nuestro Señor Jesucristo ya nos había pedido con claridad que cuidemos la creación. Y esto quiero compartírselos, que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, que dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vayan a todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Ya nos estaba invitando a cuidar nuestra creación, nuestra casa común, porque nosotros somos dignos y merecedores de ella. Esto de cuidar la casa común, de evangelizarla, es respetarla, admirarla, contemplarla, cuidarla, hablar con ella.
somos parte de una única familia humana en esta casa común. Pero vamos viendo poco a poco, bueno, ahorita muy rápido, su degradación. He aquí que esta crisis sanitaria que la humanidad está experimentando en estos momentos nos recuerda que somos personas bastante frágiles. Hoy por hoy, ¿qué estamos experimentando? Por esta pandemia, un gran miedo, que un virus microscópico es capaz de quitarle la vida aún al más magnate ser humano. Un microscópico virus. O sea, nosotros somos frágiles. Bien, nos ilumina entonces este eslogan: la familia con educación, instrumento de Dios al cuidado de la creación. Quiero compartir con ustedes este video que enseguida vamos a poner para escuchar qué nos dice el Señor con lo que ya nos regaló y cómo nosotros lo estamos administrando, cómo lo estamos administrando como verdaderos merecedores de esta creación. ¿Cómo lo estamos cuidando? Pongamos mucha atención. Algunos le llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú? Esas palabras se me hacen tan fuertes. No necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. De esta naturaleza de la que nosotros somos merecedores, ¿cómo la estamos administrando? Necesitamos de ella de verdad. Debemos escuchar su lenguaje y responderle con coherencia de vida. La naturaleza, ella sigue su rumbo. Nosotros morimos, ya no regresamos. Hay una frase atribuida a Albert Einstein que dice que la vida es como andar en bicicleta. Porque la vida, pues hay que atreverse a subir a ella, hay que atreverse a vivirla como debe ser, con sabiduría, con valentía, con alegría, con entusiasmo. Nunca dejar de pedalear hacia adelante. Y gracias a ese pedaleo hacia adelante es que podemos lograr un equilibrio. Porque si volteamos, si quien va en bicicleta voltea un poco para los lados, pues hay accidente, obviamente. Hoy, mantener el equilibrio en nuestra vida a veces es bastante difícil si nos dejamos llevar por distractores, y vaya que hay demasiados distractores en nuestra vida para como personas llevar un equilibrio. Si voy por la vida y me distraigo por las cosas, obviamente voy a perder el rumbo. Esto pasó desde el momento en que el ser humano deja de
admirar, deja de contemplar el universo que se le ha dado, la creación que se le ha dado, la deja de contemplar como un regalo de Dios. Deja de admirarlo como una casa de todos. Y entonces piensa él en transformarlo como él quiere. Piensa él en transformarlo a su manera. Y surge un problema. Y ese problema plantea una pregunta. Y esa pregunta es, ¿hay progreso o retroceso en el ser humano? ¿Qué hay? ¿En realidad hemos progresado? Desde que el hombre se distrajo con su deseo de poder, entonces, como nos decía ayer nuestras hermanas, adquirió una mentalidad de consumo, pensando que no existían límites y él podría agarrar de lo que había a diestra y siniestra. Y también, en arranques de locura, el ser humano se cree también con el derecho de disponer arbitrariamente de su propia vida, de su propia naturaleza, y hace de él lo que quiere. Se pierde el rumbo de su propia existencia, pierde el equilibrio, no sabe qué hacer, no sabe quién es, no sabe quiénes son los otros, se confunde. Ahora, estamos viviendo, no estamos viviendo dos crisis separadas. No estamos viviendo una crisis de la naturaleza, una crisis de la sociedad, o también una crisis del ser humano, o una crisis económica. No, es una sola crisis mundial, o sea, todo se junta. Si el ser humano está en crisis, la economía está en crisis, la sociedad está en crisis, la familia está en crisis, la ecología está en crisis, porque todo está conectado, nos dice el Papa Francisco, todo está conectado. Si descuidamos entonces los ecosistemas, si descuidamos la economía, si descuidamos al ser humano, enseguida el impacto se siente en los mercados, se siente en donde sea. El crecimiento tecnológico que hemos tenido realmente no ha llevado un acompañamiento humano. ¿Se puede subir los cuadritos? No ha llevado este desarrollo industrial, tecnológico, no ha llevado un desarrollo humano. No hubo una mirada amplia, una mirada integral para que junto con esta tecnología se creciera también en humanidad la persona. Estamos dotados de inteligencia, de libertad, de voluntad para administrar este mundo que se nos fue dado. Dice el Papa Benedicto con tanta sabiduría, el hombre es lo primero en esta creación y es necesario recordarlo. El hombre a quien Dios ha encomendado esta gestión de la naturaleza, este cuidado de la naturaleza, no puede ser dominado por la técnica, quedando sujeto o quedando esclavizado a ella. La técnica o cualquier cosa que domina al hombre le priva de su humanidad. El hombre se pierde. Más bien, el hombre necesita dominar la tecnología, dominar todo lo que ha hecho, pero se ha dejado dominar por lo que ha hecho. Hablemos de la dignidad del hombre. ¿Qué es la dignidad del hombre? Pues es el ser superior. El hombre, el ser humano, está sobre todo. ¿Para qué busca más poder? Pero bueno, la dignidad del hombre es superior a la de cualquier criatura, pero no
no esta dignidad para ser una persona arrogante y despótica y servirse de la creación excesivamente. Cuando un lugar se contamina, ustedes y yo hemos tenido la experiencia, cuando un lugar se contamina mucho, exige analizar no nada más las industrias, no nada más una parte, exige analizar todo lo que me rodea, ¿sí? Y preguntarme qué valores hay en este lugar que se está contaminando, qué se entiende como dignidad humana, qué se entiende como necesario, como esencial. Pareciera ilógico pensar que la economía tiene que ver con la ecología, pero es increíble que hasta en las palabras son bastante similares, porque ecología, recordemos, eco, que es oikos, que quiere decir casa, ¿sí? El estudio de la casa, ecología. Y la economía también es oikos, casa. Nomía, que es gestión o administración de la casa. O sea, las dos van de la mano. Una ecología integral posee esa mirada amplia. Dios tiene un proyecto de vida para su creación y nos llama a ti y a mí a colaborar con él. Si hay crisis en la economía, entonces hay crisis en la ecología. Por ejemplo, hemos tenido esta experiencia. Cuando el dinero en casa no alcanza, porque está todo caro, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, la tierra, es porque la tierra no produce tanto y por eso las cosas se encarecen. La fruta, la verdura están caras. Mi economía no alcanza como antes. ¿Por qué suben de precio las cosas? Porque la tierra no da, porque hay contaminación, porque hay muchos factores que no permiten que se produzca como antes. Y si hay contaminación en el ambiente, hay enfermedades. Y si hay enfermedades, hay gastos. Y si entonces hay gastos, ¿cómo le vamos a hacer? Porque la contaminación también tiene un porqué. Basura en las calles, desechos tóxicos, falta de conciencia, falta de educación. Necesitamos reconocer que todo está relacionado, todo está íntimamente relacionado. Los problemas actuales requieren entonces esta mirada que tenga en cuenta los factores de la crisis mundial, pensar en los distintos aspectos de la ecología integral. Necesitamos reconocer que todos los ecosistemas que hay brindan un servicio especial a la civilización humana. Si estos no están, entonces enfrentamos consecuencias. Un ejemplo también es donde existe la pesca. Si ese ecosistema no está, pues hay disminución de pesca. Si hay desmejoramiento de la calidad del aire, pues entonces hay reducción en muchas áreas, hay enfermedades. Si hay disminución de la calidad del aire, entonces hay clausura de playas por aguas contaminadas, etcétera, etcétera. El hombre debe ser capaz de salir de sí mismo, romper su egoísmo y no pensar solo en sus deseos individuales. Debe entender que el planeta es la casa común. Pensar en los más débiles. A veces podríamos pensar que estos animalitos, pues, si mato uno, si mato dos, pues no repercute en nada. Pero si nos diéramos cuenta cuál es la tarea de cada uno de estos microscópicos animales, es importantísima para cada uno de nosotros. Y nos dice el Papa Francisco, así como cada organismo es bueno y admirable en sí mismo por ser criatura de Dios, lo mismo ocurre con el conjunto de organismos en un espacio determinado, funcionando como un sistema. Dependemos de ese conjunto para nuestra existencia.
Y cuando no respetamos todo este conjunto, entonces hay consecuencias en la sociedad, en la economía. El análisis de los problemas ambientales es inseparable de los análisis humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma. Y si hay entonces esta relación, también nuestras instituciones van a estar enfermas. Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tienen consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana. ¿Y cuáles son las instituciones que ahorita están sufriendo esta crisis ecológica? Una de las más básicas, la familia. Y no necesito decir tanto, ustedes lo saben. La familia, que nos dice el Papa Francisco, familias heridas, familias atropelladas, familias enfermas, y que acuden a otras instituciones también enfermas. Hay instituciones que son para ayuda de la persona, pero tienen una moral torcida, que quieren engañar al ser humano y quieren hacer que cambie su naturaleza. Se han cometido muchos abusos en diversas áreas de las ciencias humanas y estos abusos han dado paso al surgimiento de ideologías que llevan al ser humano a no aceptarse ni a él mismo, ni a su propia naturaleza. Hoy, según para que la economía funcione, nos dice el Papa Francisco con mucha preocupación, dice, junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico, cultural, igualmente amenazado. Hace falta entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural. Hoy, según, para que la economía funcione, es necesario homogeneizar o universalizar totalmente la cultura humana, que todo sea una cultura. Esto va en contra de la misma naturaleza humana. ¿Por qué? La desaparición de una cultura, dice el Papa Francisco, puede ser tanto más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. Porque la cultura es parte de nuestra identidad. La cultura, nuestra cultura, es nuestro nicho ecológico. Ahí nacimos. Tenemos una tarea ahí. Cada cultura cumple un papel especial en el universo. Si la cultura desaparece, desaparece un patrimonio. Si el patrimonio desaparece, desaparece una riqueza. Y así se va disminuyendo nuestro planeta. Y se va acabando lo que realmente soy, mi identidad. Creo que se nos han olvidado muchas cosas. Yo les quiero invitar a escuchar este canto que yo creo que ustedes también ya lo han escuchado muchas veces, pero hoy les invito a escucharlo bajo esta perspectiva de reflexión. ¿Qué se nos ha olvidado? A ti y a mí, a pesar de que luchamos por llevar bien nuestra vocación, ustedes como casados, como padres y madres de familia, yo como religiosa, como religiosas, siempre se nos olvida a qué vinimos, porque siempre hay muchos distractores. Les invito a que escuchemos este canto que se llama Fue necesario quedarme en casa. Vamos a disfrutarlo y a reflexionar sus palabras, aunque ya lo hayamos escuchado, pero hoy otra vez admirémoslo, admiremos lo que dice. Había olvidado cómo era mi alma. Había olvidado cómo
Bien. Pues en esta experiencia, en esta nueva realidad que estamos viviendo, creo que hace falta agradecer porque cuando entonces empezamos a molestarnos, empezamos a reclamar, empezamos a asustarnos, a angustiarnos, pues se nos olvida todo, toda la misión, todo lo que tenemos que hacer con lo que va pasando. Esto que está sucediendo realmente es una lección para recordar quién soy yo. Y aquí está el trabajo de la familia. Aquí está tu trabajo, mamá, papá. Aquí está tu trabajo, esposos. Aquí está el trabajo, aquí está el ser y quehacer de la familia, que dice el Papa San Juan Pablo. Familia, sé lo que eres, una comunidad de vida y amor. Eso es. ¿Y cuál es la tarea de la familia? Educar. Guiar al niño, guiar al miembro de familia, al adolescente, al joven. Guiarlo porque nace equipado de voluntad, de libertad, de inteligencia. ¿Y quién va a educar, a formar esa inteligencia, esa voluntad, esa libertad? La familia le ayuda al miembro a canalizar todo eso hacia el bien. Una familia que educa desde el amor y la verdad, que promueve esta cultura de vida, que favorece el encuentro con el otro, entonces es la familia con educación y es el instrumento de Dios al cuidado de la creación, donde se transmiten valores humanos y cristianos. Allí la familia es instrumento de Dios al cuidado de la creación. Y nos dice el Papa Francisco en esta encíclica, para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana. Y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Ayudarle al miembro, al hijo, desde su primera infancia, que es la especial, desde 0 a 8 años. Ahí es donde se cimentan, pero fuerte, los valores, las costumbres. Ahí se cimenta todo. Ya después es un poquito más difícil, pero últimamente se ha descuidado esa parte de cuidar en la primera infancia. Pero bueno, nos han hecho creer que de manera perversa, puedo decir, que para cuidar el planeta hay que impulsar políticas de control natal, y se han también infiltrado estas ideologías que llevan al ser humano a rechazar y negar su propia naturaleza. Incluso las mismas mujeres hoy ya no quieren la maternidad. La toman como un estorbo, una enfermedad, una injusticia. ¿Por qué yo? ¿Porque soy mujer? Obviamente, es la naturaleza. Y esto causa asfixia en el ser humano. Esta sensación de asfixia producida por la aglomeración en residencias y espacios con alta densidad poblacional, se contrarresta. Esto es bastante importante, dice el Papa Francisco, se contrarresta si se desarrollan relaciones humanas cercanas y cálidas. Esta asfixia, esto que hay en los aglomerados, no se va a contrarrestar con nada, ni con el control de la natalidad. Eso no funciona, es un engaño. Porque si fuera por eso, ¿desde cuándo ya no hubiera seres humanos? ¿Desde cuándo se está
practicando eso. Todo esto se va a contrarrestar con relaciones humanas cercanas y cálidas. El problema es cómo se educa desde la infancia, cómo se educa a los hijos en el reconocimiento de sí mismos, en el servicio, en los valores. En la familia es donde se aprende a pedir permiso, dice el Papa Francisco con estas sencillas palabras. Es donde se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir gracias, a valorar las cosas que tengo, a dominar mi voracidad, mi agresividad y a pedir perdón cuando hago daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una verdadera cultura de la vida, compartida en el respeto a los que me rodean. Y así, para los habitantes de barrios muy precarios, el paso cotidiano del hacinamiento al anonimato social les hizo, esto del paso cotidiano del hacinamiento al anonimato social que se vive en las grandes ciudades provoca una sensación de desarraigo que favorece las conductas antisociales y la violencia. Eso es lo que hace que se vaya formando en el ser humano cierta violencia, cierto odio por los demás, cuando no hay reconocimiento del otro, cuando el otro no se siente amado y se siente rechazado. Pero cuando entonces en la persona se vive la gratitud, se vive el servicio, se vive la aceptación al otro, esto acaba. Esta sensación de desarraigo acaba. Estas conductas antisociales acaban, esta violencia acaba. Dice el Papa Francisco, quiero insistir en que el amor puede más, en que el amor puede más. Y ya para ir terminando, porque creo que ya... Dice también el Papa Francisco, el Papa Benedicto, dice, sí. El cuidado de nuestro planeta es importante, el cuidado de nuestros bosques, de nuestros océanos, de nuestros ríos, de su flora, de su fauna, pero sin olvidar que también nosotros somos parte de la naturaleza. Aquí nos comenta la encíclica, hace falta cuidar los lugares comunes, marcos visuales y los sitios urbanos que acrecentan nuestro sentido de pertenencia, ¿sí? Nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa, dentro de la ciudad que nos contiene y nos une. Pero, si no reconocemos al otro, por más que cuidemos la flora y la fauna y todo, si no reconocemos al otro, no vamos a llegar a una curación del corazón, nos dice el Papa Francisco también. Quien no es capaz de respetar, cuidar, amar a su prójimo, tampoco lo hará con el resto de la creación. A lo mejor lo hace, pues, muy esporádicamente, pero no con convicción. Se ha comenzado a defender, por un lado, a los animales, los bosques, el medio ambiente, y por el otro lado, se ha cosificado al ser humano, se ha hecho cosa. Él mismo, el ser humano, no se reconoce como tal. Y piensa que su libertad es absoluta. Y por eso piensa que tiene derecho en el otro. Y por eso lo usa. Y lo usa a su placer. También lo cosifica, lo hace cosa. Y este pensamiento está repercutiendo mucho, sobre todo en los matrimonios o en los que se piensan casar. El matrimonio es la institución que está perdiendo también consistencia, porque ya no se respetan los fines del matrimonio, que es el amor, los hijos,
la ayuda mutua, el respeto. Desde ahí inicia un problema. Cuando el matrimonio está siendo amenazado en su consistencia, en sus fines, entonces los hijos tienen un peligro. Quedan a la intemperie. La familia está en peligro de desintegrarse. Y entonces, ¿quién educará a los hijos? ¿La escuela a tiempo completo? Digo, ahorita pues no se puede, pero cuando se pueda. ¿Quién educará al hijo, a la hija, al niño en la primera infancia, que es la más importante? ¿Las guarderías? ¿Los medios de comunicación? ¿La televisión? ¿La abuelita? ¿Los tíos? ¿El vecino? ¿La amiga? ¿Quién? He aquí donde posiblemente puede empezar un mundo nuevo o puede destruirse totalmente. Nos dice, es totalmente contradictorio que una persona pueda defender la vida de un perro hasta el punto de tratarlo como si fuera un ser humano y al mismo tiempo apoyar la muerte de un bebé en el vientre de su madre. Esa mentalidad que ahorita se está creando, también está permeando a la familia. Hay que tener mucho cuidado. Para San Juan Pablo II, la crisis ecológica es principalmente consecuencia de una crisis moral, de un desenfoque de nuestro papel en relación con Dios, con los demás seres humanos, con las criaturas. Y solo se resolverá esta perspectiva cuando el corazón humano sea curado. No es tanto la naturaleza o la creación la que está en problemas. ¿Quién está en problemas? Tú y yo, como seres humanos. Los seres humanos estamos en problemas, porque como decía el video al principio, yo no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. No podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano, nos repite el Papa Francisco. No podemos sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente si no sanamos nuestras relaciones con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los tíos, con los vecinos. Es mediante una curación del corazón humano que se puede esperar curar al mundo. Es necesario una ecología integral. Vamos por último a ver este video. Vamos a ponerle atención. ¿Qué es lo que nos sigue hablando la naturaleza a nosotros, a ti familia, a ti matrimonio? Abre los ojos. Aquí estoy. Soy el cielo. Soy la cálida cobija que te protege, con la que envuelvo a todos sobre esta tierra. Puedo ser nube, lluvia, viento. Puedo ser tormenta y huracán. Sin mí, estarías frito. Soy el aire que respiras cada día. Y aún así, me has enfermado. Estoy congestionado, fuera de balance, contaminado. Verás, soy más delicado de lo que parece. Me tomó millones de años llegar a este balance, la combinación perfecta de gases y temperatura, el clima que tú disfrutas. Pero tus carros, tus fábricas y tu polvo me han llevado al límite. Y te preguntas por qué mis tifones y mis tornados son cada vez más intensos y más frecuentes. Me volví impredecible.
Menos lluvia aquí, mucha más allá. Veranos más calientes, inviernos más fríos. Ya ni siquiera puedo controlarme a mí mismo. Pero suficiente sobre mí. De ahora en adelante, jamás me volverás a ver igual. Cuando todo acabe, voy a estar bien. Solo dame unos miles de años. Me he recuperado de cosas peores. No estoy preocupado por mí. Abre los ojos. Abramos los ojos, ¿verdad? Y ya para concluir, se nos invita a reflexionar en estos 5 principios. Primero, el hombre no debe ser tratado como medio, sino siempre como un fin. La técnica no debe esclavizar al hombre. 3, el hombre es parte de la naturaleza. 4, la especie humana es una familia que debe ser solidaria al compartir. Y 5, hace falta una metanoia, un cambio de mentalidad. Y preguntarnos qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo. ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos tanto si las cosas están mal? ¿Para qué nos necesita la tierra? Quizá estamos trabajando y luchando mucho, pero mal. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué? Y bueno, la pregunta más fuerte para mí es, ¿qué tipo de personas estamos dejando en este planeta? ¿Dejamos personas materializadas, consumistas, vacías, que no buscan lo esencial? Y que en vez de preguntar, ¿qué necesito? ¿Qué se me antoja cuando vamos a comprar algo? Dice el Papa Francisco, muchas veces hay un consumo inmediatista y excesivo de los padres que afectan a los hijos, quienes tienen cada vez más dificultad para adquirir una casa propia y fundar una familia. O sea, los niños, los jóvenes y quienes se van a casar, compran y compran y compran y no compran nada al final, no compran lo necesario. Bueno, pues quedémonos entonces con estas preguntas y con estas sugerencias. Pues muchas gracias. Disculpen que me pasaron unos minutos. Muchas gracias, Madre Ofelia. Son unas palabras, un tema tan excelente que todos necesitábamos escuchar para en verdad valorar y ver que estamos fallando como cuidadores de la naturaleza también. Y bueno, es momento de que nos puedan dejar sus preguntas y con gusto la Madre Ofelia o el Padre Martín nos pueden ayudar a contestarlas, por favor. Y bueno, analicemos estas palabras que nos dice el Papa Benedicto XVI. La familia necesita una casa a su medida, un ambiente donde vivir sus propias relaciones para la familia humana. Esta casa es la tierra, el ambiente que Dios Creador nos ha dado para que lo habitemos con creatividad y responsabilidad. Bueno, pues estamos a la espera de sus preguntas. No sé si alguien más de aquí de nuestra reunión quiera decir algo acerca de este tema tan importante que nos dio la hermana Ofelia. Damos la palabra a él. Hola hermana, muy buenas noches. Le quiero agradecer el tema, estuvo excelente. Bueno, me dejó impactado todo el tema, todos los videos, todo lo que compartió ahorita con nosotros. Y me hizo reflexionar una parte también de lo que vimos el día de ayer en el tema. Y la pregunta sería, ¿es bueno ser minimalista en este mundo actual? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Gracias. Pues, obviamente, ¿verdad? No es bueno ser minimalista, porque
en primer lugar, recordemos nuestra dignidad, hijos de Dios, dueños de la creación. Y cuando nos volvemos estas personas, es porque solamente estamos viendo de tejas abajo, como nada más estamos viendo nuestra propia humanidad, nuestro propio interés. Y se me viene a la mente, ojalá pueda responder esta pregunta. Hay un filósofo, Sócrates, que iba pasando por el mercado, donde había muchas cosas, e iba admirando todo lo que había y decía, cuántas cosas que no necesito. Vivimos en un mundo entre tantas cosas que no necesitamos y nos hace perder el rumbo. Entonces, creo que este concepto de minimalista pues no nos queda. No sé si respondí a su pregunta. Sí, hermana, muchas gracias. Ya tenemos aquí una pregunta. Dice, somos responsables unos en este mundo. ¿Qué puedo hacer para crear conciencia en los demás? Pues como ya el Papa Francisco nos ha contestado, para crear conciencia en los demás es necesario crear relaciones cálidas con los demás. Hay veces que las palabras sobran, incluso en la familia. Pero el testimonio es el principal y el testimonio es el que ahorita nos exigen tanto en casa como en la iglesia como en la sociedad. El testimonio, ¿sí? Y no un testimonio de ganas, o sea, de repente, esporádico, que sea un testimonio de convicción, que sea un testimonio virtuoso, un testimonio heroico. Eso. Gracias. También nos preguntan que si existe algún proyecto por parte de la iglesia para ayudar en el medio ambiente como parte de la iglesia. Aquí no sé si el padre Martín me pueda apoyar en esta pregunta, pero sí hay muchísimos proyectos, solamente que yo no sé, aquí en Ecatepec más bien se está haciendo esta conciencia de cuidar el ambiente. Nuestro obispo es bastante consciente, bastante cuidadoso en esto de cuidar el ambiente. Incluso ahorita en la realidad que estamos viviendo de la pandemia, nos pide, o sea, nos exige como padre y pastor guardar todas las medidas que se nos están pidiendo, ¿sí? Para cuidarnos, pero también para cuidar el ambiente. Le pido por favor al padre Martín, si me apoya. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, padre. Claro que el proyecto de la evangelización, la mirada, la perspectiva es precisamente la vida. Y la vida es cuidar. Yo creo que es un principio fundamental de las personas. Y la iglesia, claro que siempre va en pos y en miras, no solamente de salvaguardar los seres humanos y la misma creación, porque somos criaturas, somos parte de la creación, entonces la iglesia por eso siempre defiende la vida, por eso siempre da posturas importantes para que podamos nosotros cuidar
nuestro ambiente, y por eso está este documento importante que el Santo Padre nos ha regalado, precisamente para despertar conciencias. Yo creo que este es un punto importante, despertar nuestras conciencias. Lamentablemente, mientras no despertemos al gran gigante de nuestra conciencia, veremos los temblores y no nos vamos a hincar. Y a veces pensamos que la Iglesia no hace nada, ¿no? No es que no haga nada, es que no sabemos escuchar la voz del Santo Padre en sus documentos muchas veces. Escuchamos lo que dice la prensa, lo que dice un filósofo, pero todos los documentos que el Papa o los Santos Padres han pasado en la historia han dejado huella, han dejado marca muy fundamental precisamente para cuidar nuestro ambiente y cuidar principalmente a las personas. Por eso el principio de todo es que si estamos amando. Si amas, vas a cuidar. No amas, vas a destruir. Fuimos creados para construir, no para destruir. Y ahorita las cosas que estamos viviendo de desorden es precisamente porque nos hemos encargado no de construir muchas veces con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con todo nuestro cuerpo. Nos hemos a veces dedicado a ir destruyendo. Y las consecuencias ya están, pero la Iglesia tiene siempre la óptica en todo. Hay que solamente voltear nuestras miradas de todos los documentos que han sacado. Gracias, padre. También nos preguntan que si hay progreso o hay retroceso en el ser humano. Sí, esa es una pregunta que creo que queda abierta para cada uno de nosotros. O sea, ya cada quien contesta. Yo en lo personal puedo decir que hay retroceso, pero pues digo, hay mucho progreso, pero también hay retroceso. Es que este progreso cada quien lo tiene que ir construyendo, ¿verdad? Con su propia forma de vivir, con su propia forma de pensar y también en el pensar en el bien común. Si pensamos en el bien común, entonces sí va a haber progreso. Yo quisiera participarles un poquito. Sí hay progreso y también hay retroceso, tenemos las dos cosas. Hay progreso porque el ser humano tiene ya muchos avances en tecnología. Lo malo, esto es como a veces la política de algunos cuantos. Progresan los que estudian, los que van creando. Los que se hacen dependientes de los que han creado, por ejemplo, dependientes consumidores nosotros de todo lo que se ha ido creando. Y consumimos todo, la computadora, el teléfono, todas las cosas, somos consumidores. Dejamos nuestra responsabilidad de ser creadores, de ser exactamente como decía la hermana, estar haciendo el bien común a los demás, siendo yo responsable y tú responsable de mí, de hacernos crecer. Entonces, sí ha habido, lo siento que estamos, así como se ha crecido en tantas cosas en la tecnología, en la ciencia, así se ha destruido. Entonces, lamentablemente, no, o sea, estamos en retroceso en cuanto somos dependientes de lo que otros han hecho. Cuando nosotros seamos capaces de sacar lo que llevamos dentro y de también comenzar a crear con todo lo que ya tenemos, es cuando vamos a ir en verdad venciendo ese retroceso. Pero mientras yo deje mi responsabilidad para que otros piensen por mí, para que otros resuelvan mi vida, entonces es cuando vienen retrocesos muy grandes. Y es lo que ahora, por ejemplo, pregúntense todos, ¿por qué vence más la violencia? ¿Por qué vencen más las cosas antihumanas? ¿No? ¿Por qué estamos invadidos de tanta porquería si hay tanto avance tecnológico y científico? Bueno, ¿por qué? Porque he dejado que otro piense por mí. Cuando yo agarre las riendas de mi vida y pues también saque y ayude a mis hermanos a crecer, es como todo. Si a mí me va bien, a ti te va a ir bien, pero porque estamos trabajando todos, porque no me hago dependiente de ti, sino que así como tú tienes tus dones, yo comparto mis dones también. Y eso sería hermoso. Entonces, eso sería como que ir creciendo a la par.
pero cuando yo dejo mi responsabilidad de crecimiento para que otros me den, y es lo que estamos mal acostumbrados, a recibir, venga, venga, yo no pienso, tú dime qué es lo que tengo que hacer. Y yo creo que ese es el problema que tenemos ahorita en las familias también. Se habla de este hermoso título, la educación, pero a veces pensamos que la educación es solamente para los chavitos, ¿no? Ay, es que están creciendo, no, hombre. Cuando yo cierro mi capacidad de que yo también tengo que ser educado, aunque ya esté grande, aunque ya esté viejo, sino se trata de tener humildad, de que día a día puedo ir aprendiendo y en ese aprendiendo puedo ir compartiendo. Entonces, para poder educar, tengo que dejarme yo educar también. Gracias. Gracias, padre. También nos preguntan que qué pueden decir a los padres que solo son depositadores de sus hijos y dejamos la educación a otras personas. Me gustaría, si la hermana me lo permite, compartirles un poco. Ese ha sido un gran error, el dejar que otro, por ejemplo, veo matrimonios jóvenes, pero hay algunos que tal vez ya tienen más o menos la edad, donde vivíamos un matriarcado, por lo menos la que nos iba guiando era mamá. Y por eso, de verdad, era un amor muy grande a nuestras madres, porque ellas nos acompañaban en todo, ¿eh? Y te van dirigiendo y te van dando. Pero cuando viene esta mentalidad nueva de familias más chiquitas y de que ahora tienen que salir a trabajar ambos y ahora ya los dejan, decía la hermana hace rato, una guardería o con la tía, o sea, ahí vienen, pero descompensaciones muy grandes en la educación, de verdad, es acompañar. O sea, yo creo que debemos partir de que si el Señor los llamó a la paternidad, es un llamado. No todos debieran ser padres, pero si Dios les da ese llamado, tienen que acoger, tienen que estar acompañando a sus hijos desde pequeños. Los hijos no nacen malos y lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Los niños se van mal formando en el caminar de las actitudes que tienen los padres muchas veces. Lamentablemente, pues no sé, será que yo conozco muchas situaciones donde los padres autogol se maldicen a sus hijos, los golpean, no saben caminar en el diálogo, no saben negociar en la comunicación. Entonces, si los papás dejan y abandonan a sus hijos, eso es un grave problema y un foco rojo muy grande de, lamentablemente, quitarle, pues ahora sí, la riqueza de identidad familiar, lamentablemente. Y los peligros muy, muy grandes. ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo actúa asado? Pues es que no los conoces. Tienen que caminar con ellos. Toda su etapa de niñez para mí es la etapa más bella de acompañamiento. Digo, todas las etapas también hay que estar acompañando, pero en esencia no pueden quitar a la mamá, no puedes quitar al papá en su caminar con sus hijos. No es solamente llegar a mandar porque yo soy papá, porque yo aquí mando. No, sino enseñar a caminar y enseñar a construir en sus hijos un pensamiento pues positivo, porque lamentablemente van creciendo con pues emociones muy negativas y por falta de acompañamiento. Entonces yo creo que ese es un grave error de las familias, la gran mayoría de las actuales, que dejan a sus hijos a la deriva. Entonces yo estoy así como que convencido que el 10 de mayo lo van a borrar de la lista. Antes se tenía ese día hermoso porque era la mamá, les vuelvo a repetir, pero ahora pues ya son los abuelos y ya no es lo mismo. A veces uno se pone a pensar, a ver, mi papá cuando yo era niño era muy exigente, muy enérgico, ya con los últimos, ya blandito, blandito, como que ¿qué pasó, no? O sea, ya no son las mismas fuerzas. Entonces yo creo que esa parte sí es fundamental y muy vital. Los papás tienen que acompañar a sus hijos en su crecimiento, desde que nacen hasta que tiene que ya adquirir una responsabilidad. Pero sí es importante, hijos, que la verdad se asuma con mucha responsabilidad, con mucha paciencia, el acompañar a sus hijos. Gracias.
Gracias, padre. También nos preguntan que cómo debería la iglesia interactuar con los gobernantes para una mejor conciencia a cuidar nuestro planeta. Yo creo que la iglesia ha tenido, siempre ha sido muy diligente en esta área de diálogo con el Estado, con el gobierno para cuidar nuestro planeta. Y como decía el padre Martín, pues la iglesia habla, solamente que no le hacen caso. Y también incluso nosotros como integrantes de la iglesia, pues preguntémonos cuántas encíclicas o cuántas exhortaciones hemos leído, porque es la voz de la iglesia. Entonces, por medio de estas exhortaciones y encíclicas, pues la iglesia interactúa. No sé, el padre Martín, que pueda aportar, por favor. Yo creo que tenemos ahorita el ejemplo. En esta pandemia estamos colaborando con el municipio, estamos colaborando con lo que el gobierno nos está pidiendo de estar cuidándonos. Yo creo que la iglesia siempre va a colaborar cuando va a ser en pos y en bien de las personas, no nos podemos cerrar. Y ahorita estamos trabajando en conjunto. O sea, de verdad dense cuenta que no estamos así como que aislados, no. Todo lo que apunta al bien de los seres humanos, la iglesia se va a unir siempre. Aunque sea el gobierno que va llevando directrices, la iglesia se une al trabajo, todos en bien del bien de los hermanos. Muchas gracias al padre Martín y a la hermana Ofelia por responder estas preguntas. Ya son todas las que nos pusieron durante la transmisión. Creo que hoy todos nos vamos con mucha conciencia de cómo hemos estado criando a nuestros hijos, cómo hemos estado conservando nuestra casa común. Y pues muchas gracias a ustedes. En estos momentos quiero ceder la palabra a nuestros hermanos Héctor y Gloriela, quienes nos realizarán la oración final. Bueno, hermanos, para dar por concluido este importante día, nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo número 8, Majestad del Señor y dignidad del hombre. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contempló el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Muchas gracias, hermanos. Pues así concluimos nuestra transmisión de hoy. Les doy las gracias a los que estuvieron hoy con nosotros en esta transmisión y también a todas las familias que nos acompañaron desde sus casas. Mañana tendremos el tema de ecología de la vida cotidiana, ideología de género y teología del cuerpo.
Va a ser impartido por el presbítero licenciado Fernando Iván Torres. Para que no se lo pierdan, mañana nos vemos a las 8 p.m. Bendecida noche para todos. Muchas gracias, muy buenas noches. Bien, Gracias, buenas Gracias, noches buenas a noches. todos.